Tiffany Peckney prácticamente ha resucitado. La madre de 2 hijos acaba de ganarle la batalla al COVID-19. Recuerdo estar tirada en el suelo del baño llorando y pidiéndole a Dios que me curara. Ahora Tiffany dona su plasma con la esperanza de ayudar a otros enfermos. Resulta realmente abrumador saber que en mi sangre puede haber respuestas. Los médicos creen que esas respuestas podrían encontrarse en los anticuerpos generados por su sistema inmunológico. Intentan que su plasma ayude a otros a combatir la enfermedad. La técnica ya tuvo éxito en 1918 con la pandemia de la gripe española. Esperemos que funcione. Intentamos hacer lo mejor posible por nuestros pacientes. No vamos a quedarnos de brazos cruzados. Queremos contribuir. Con suerte podremos ayudar de verdad. También se la conoce como inmunización pasiva. Consiste en hacer que alguien sea potencialmente inmune a un virus durante un breve espacio de tiempo y se usaba mucho antes de que existieran las vacunas. Ante el hecho de que la vacuna contra el COVID-19 tardará más de un año, Tiffany insta a otros a seguir su ejemplo. Les recomendaría hacerse el test para asegurarse de que se han curado y son negativos para donar su plasma, porque esto podría ayudar a salvar cientos o miles de vidas. Ahora Tiffany puede volver a salir de casa cuando quiera. Sin duda, Nueva York no es la ciudad que conocía, pero quizás, gracias a ella, pronto volverá a estar llena de vida otra vez. La concupiscencia secreta de tu alma. Muere a los 76 años Luis Eduardo Aute. Artista polifacético, abrazó por más de 5 décadas la poesía, la música, la pintura y el cine. Nació en Filipinas en 1943, pero vivió en Madrid desde los 11 años. Enemigo de géneros y etiquetas, nunca quiso hacer canción protesta, pero fue el autor de himnos de la época de la transición española a la democracia, como Al alba o Rosas en el mar. Hoy deja un legado de más de 400 canciones que forman parte de la memoria sentimental de varias generaciones. Su herencia incluye también 15 poemarios, una decena de películas y 30 exposiciones plásticas individuales. Para Aute, un artista era más un mago que cualquier otra cosa, ya que afirmaba una obra de arte lo es en cuanto puede rozar una dimensión inesperada y mágica. Ni viejo ni nuevo orden, ningún orden. Es una orden. Su salud se resintió gravemente en agosto de 2016 cuando sufrió un infarto que lo mantuvo 2 meses en coma. Desde entonces y tras varias estancias en hospitales, permanecía en su casa cuidado por su familia. El viernes ingresó en un hospital de Madrid en el que ha fallecido esta mañana. Y puestos a elegir, Descanse en paz, el mago de la belleza. yo me pido ser payaso, mago, acróbata o fakir, o acaso un elixir con orgiásticas burbujas, o la bola de las brujas. He vivido la mayoría de mi vida aquí. Mis hermanos y yo le decimos la casa de mamá. He vuelto a ella ante el encierro. Como nunca antes, esta casa se me ha convertido en una detonadora permanente de recuerdos. El encierro te pone de presente un juego dual entre presencias y ausencias. Lo que antes veía como decoración, ahora me dispara la sien y me lleva a otros tiempos, que pintados por la melancolía se tornan mejores. Estas presencias visuales me hablan ahora, en el encierro. Me hacen presente una ausencia que fue liberadora, que me conoció sin barba y con ínfulas de fama, que sacó con sutileza mi lado sensible, que quiso ser recia por las obligaciones de la vida, que fue excelente cuando eso valía para que la mamá sacara pecho. Esta casa de mamá, hasta antes del encierro tan funcional, se ha comenzado a despedazar en piezas de memoria. Lo complejo del encierro es quitar la cabeza, pero es imposible detener la sevicia de volver al pasado, de traerla ausente en tiempos donde el futuro se presenta como un abismo. Funciona como terapia, pero oprime de paso. Este es el callejón donde viví gran parte de mi vida.
Antes, en el fondo, había una montaña donde elevaba cometa y cogíamos globos. Esta es la casa de mi mamá, y esa fachada de granito baldosa café me recuerda a papá. Todo recuerdo, hasta esta casa, para cualquiera tan simple, pero que es la casa del amor que me acogió cuando todo estaba perdido. Esta es la cuadra donde pasé gran parte de mi vida, también es recuerdo, como lo es ese lote baldío que antes fue el kiosco de mi hermano, de mi papá y de mi mamá, el epicentro de mis días de niño. Todo es recuerdo. El encierro ha detonado esa fragilidad, ha traído ausencias perdidas voluntariamente o extraviadas por el azar. También me ha permitido armar conexiones entre lo que fui y lo que fue mi hijo. Melancolía en los ojos. Pero la melancolía no es tristeza, es un arma de doble filo, de la que a veces no tenemos control. Antes del encierro una presencia llenaba mis días de alegría. Hoy es ausencia y se presenta fugaz, como agua que se escurre entre las manos. Antes del encierro no conocía el valor de las ausencias. Los fallecimientos en Italia por coronavirus superan los 14.600. Se han producido 766 muertes por coronavirus según datos de este viernes. Se trata de 6 fallecimientos más que el jueves pasado. El dato esperanzador es que los contagios contabilizados este viernes fueron 2.339, una cifra algo inferior a la del día anterior. Por tanto, Italia podría acercarse al punto de inflexión de la curva de propagación del virus. Italia se centra además en ampliar la multiplicación de test rápidos de anticuerpos que sirvan para identificar a portadores y a quienes, habiendo estado infectados, han superado la enfermedad, mientras cada sector asume su previsión de pérdidas económicas. La alcaldesa de Roma no espera turistas extranjeros en todo 2020. Virginia Raggi estima que la ciudad eterna no podrá recuperar al turismo extranjero hasta el año que viene. Un país de cerca de 1.400 millones de habitantes se detuvo por un momento. China observó este sábado un día de luto nacional en honor a los más de 3.300 muertos víctimas del COVID-19. Es realmente conmovedor lo que nuestro personal médico chino ha hecho, así como estos guerreros que se han sacrificado. Me siento muy emocionada. Oh, quiero llorar ahora, mientras hablo. Espero que el mundo entero pueda seguir luchando. 3 minutos de quietud solemne en los que coches, trenes y barcos hicieron sonar sus bocinas para rendir homenaje a los fallecidos. En Wuhan, la ciudad donde se originó el brote, los habitantes permanecieron inmóviles en las calles. En la plaza de Tiananmen, en el corazón de Beijing, la bandera nacional ondeaba a media asta. El homenaje también conmemora a las 14 personas a las que el gobierno describió como mártires de la epidemia, principalmente trabajadores de la salud. Entre ellos está el doctor Li Wenliang. El oftalmólogo de 34 años fue uno de los primeros en alertar de la propagación del virus. Lloré por la gran calamidad que China ha enfrentado. Lo que le pasó a esta gente fue muy desafortunado. Deberíamos estar de luto por ellos. Li Wenliang fue un héroe. Lo descubrió pronto. Ahora es demasiado tarde, pero nuestro país es más fuerte que otros. El homenaje coincide con la festividad anual de Qingming, el festival de barrido de tumbas, durante el cual los chinos rinden tributo a sus antepasados. Pero las autoridades, que aún temen una posible segunda oleada de la epidemia, han animado a la población a celebrar las ceremonias desde su casa. Es ridículo cerrar los bancos y mire cómo estamos hacinados. Acá vamos, hay miles de personas contagiadas y esto hay que tanto cuidar, no tiene sentido. Por favor, a los que se quieren saber, despiértense. Soy crónico y estoy acá en la fila y no puedo estar en la fila. Pero bueno, ¿qué voy a hacer? Tengo que cobrar. No puedo, si no, no puedo comprar los remedios. Una angustiosa espera para enterrar a sus seres queridos. En Guayaquil, la ciudad considerada la zona cero de la propagación del coronavirus en Ecuador,
colapsaron los servicios funerarios. Son ahora los propios familiares los que tienen que transportar los féretros en sus autos particulares. Cuando yo llamaba al 911, me decían, ¿sabe qué? El día de hoy no vamos a poder retirarlo, lo vamos a poder retirar al día siguiente porque el día de hoy hay 50 muertos. El día siguiente llamo y me dicen, el día de hoy hay 70 muertos y no podemos retirar a tu papá. La alcaldesa de Guayaquil solicitó a las autoridades que su municipio pueda levantar cuerpos de fallecidos, una facultad ahora en manos de criminalística. A comienzos de semana, la regidora anunció mejoras en la disposición de cadáveres. El día de hoy llegó el primero de los 4 contenedores grandes refrigerados para poder depositar ahí los cuerpos de las personas que perdieron la vida dentro de los hospitales o que también perdieron la vida en sus hogares. Ecuador registra actualmente más de 3.100 casos confirmados por COVID-19. Sin embargo, se cree que las cifras son mucho mayores. He dispuesto que usando todos los mecanismos posibles sea transparente la información. Por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. Frente a la tardanza de levantamientos de cadáveres, el gobierno ajustó parte de las especificaciones del protocolo de retiro de los fallecidos. Una lucha contra el tiempo para evitar una tragedia aún mayor. Una destilería de Estados Unidos cambia el ron por etanol para combatir el COVID-19. De origen costarricense, Twin Valley Distillers ha sustituido el ron y el whisky de sus barriles por alcohol 95%. Con él, elabora gel sanitario que vende a las autoridades locales y particulares para que se protejan contra el coronavirus. Edgardo Zúñiga es el dueño de este destilador en Maryland. Y hemos estado haciendo el hand sanitizer para el condado, para la policía, los bomberos, las personas los paramédicos. Zúñiga y los 3 empleados que todavía puede permitirse pagar trabajan de 4 de la mañana a 5 de la tarde todos los días para mantener activa la producción de este alcohol. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos, reconoce que la producción de gel sanitario no compensa las pérdidas de $10,000 a la semana provocadas por la reducción del 90% de sus ventas y la cancelación de todos los eventos que tenían agendados para la primavera y el verano. Además, producir gel desinfectante es cada vez más difícil, pues escasean algunos de los productos necesarios para su elaboración. Y quisiera terminar aquí con la contribución también muy importante de nuestro ejército. Cuando la gente dice, militariza en Bogotá, como si en Bogotá no hubiera ejército, como si nuestro ejército no estuviera todos los días colaborando, como si estuviera por allá, en otro planeta. El ejército está todos los días. La Brigada 13, que es la que tiene jurisdicción sobre Bogotá, Cundinamarca, ¿qué otros departamentos? La 13 es solo Bogotá y Cundinamarca. Está todo el tiempo trabajando con nosotros. Lo que pasa es que cada uno en sus funciones. La función del ejército no es patrullar las calles ni hacer control para prevenir el hurto. Esa es función de la policía. Pero el ejército nos ayuda haciendo incautaciones, haciendo controles de entradas, de salidas. Interceptando, ellos también hacen inteligencia y hacen persecución de bandas que tratan de entrar a la ciudad o que tratan de entrar al departamento o que operan aquí y allá, incautan municiones ilegales, así como la policía ha incautado aquí más de 20.000 armas, el ejército también ha incautado y ha destruido municiones, minas antipersona incluso, en el ámbito de Bogotá región, también ha incautado en una operación que hizo en Suezca, creo fundamentalmente en un laboratorio, incautó material también ilegal, marihuana, bazuco, cocaína, insumos para procesar cosas ilícitas, recuperó dinero que había sido hurtado o dinero falso, ¿no? Hizo una extinción de dominio, ubicó 3 depósitos ilegales,
donde se estaban haciendo actividades criminales y los logró cerrar, interceptó comunicaciones para poder hacer operación de inteligencia para producir estos resultados. Hizo 17, digamos, intervenciones a vehículos de transporte cuando está haciendo vigilancia en carreteras, que ingresa, que sale, etcétera. Incautó explosivos y también liberó 2 personas, ¿no?, que habían sido secuestradas por el Gaula y las liberó. Pero no solamente es que nos ayuda en, digamos, su función tradicional, sino que tiene un trabajo extraordinario, una brigada ambiental en la vida de verdad, sobre todo en Sumapaz, y ha sembrado 2.500 plantas nativas en reforestación en páramos. ¿Cómo es que se llama ese programa general? Burbuja ambiental. Que opera en el caso de Bogotá región, sobre todo en Sumapaz. Nuestro páramo, allá está la brigada ayudando a reforestar el páramo. Nosotros tenemos la meta con la RAPE de hacer 30.000 hectáreas de reforestación de nuestro páramo de Sumapaz, y también en eso nos está apoyando el ejército. De manera que cuando la gente dice militaricen Bogotá, como si no hubiera ejército, como si el ejército no nos estuviera ayudando. El ejército está aquí todos los días trabajando con nosotros, en las cárceles, en operativos de custodia de entradas y salidas, de muchas maneras, solo que cada quien hace lo que le corresponde, y así estamos funcionando muy bien. Sigamos. La tecnología al servicio de la lucha contra el coronavirus. En algunos hospitales de Italia, los profesionales sanitarios cuentan con la apreciada e inestimable ayuda de robots que colaboran en las tareas de asistencia a algunos de los pacientes que permanecen ingresados. Su labor es fundamental para reducir el riesgo de contagio de la enfermedad. Los robots son asistentes incansables. No pueden infectarse. No pueden enfermar. Los doctores y el personal de enfermería se han visto duramente afectados por el virus. El hecho de que los robots no puedan contagiarse supone un enorme logro. El confinamiento ha vaciado las calles y ha provocado, entre otras cosas, que los fieles no puedan acudir a la iglesia. Pese a ello, algunos sacerdotes no fallan a la cita con el divino oficio en el que ruegan por las almas de sus feligreses y de sus seres queridos víctimas del coronavirus. En España, la ciudad de Zaragoza cuenta con un hospital de campaña que ha sido construido en apenas 48 horas. El hospital está situado en el Auditorio de Zaragoza, dispone de 105 camas y de 30 profesionales capacitados para atender a pacientes afectados por el coronavirus. Entre tanto, los ciudadanos cumplen con el debido confinamiento que ordenó el gobierno a mediados de marzo. En Francia, algunas grandes ciudades colaboran en una operación solidaria en la que se acoge a personas que se han contagiado y que proceden de lugares en los que no pueden recibir la adecuada atención médica. Miembros de las Fuerzas Armadas toman parte en el traslado de los pacientes a los correspondientes hospitales en la denominada Operación Morfeo. En Alemania, la canciller Angela Merkel ha instado a los ciudadanos a que continúen en sus domicilios durante los próximos días. Comprometido con la causa, el Borussia de Dortmund, uno de los grandes equipos alemanes de fútbol, ha cedido su estadio a las autoridades sanitarias para que puedan realizar allí su trabajo. Una recomendación que busca reducir los contagios de COVID-19 en Estados Unidos. El gobierno sugirió el uso de mascarillas no médicas y hasta de objetos de tela para cubrirse la cara en espacios públicos, sobre todo ante la posibilidad de que haya contagiados que no presenten síntomas. Los Centros de Control de Enfermedades recomiendan que los estadounidenses usen un paño o una máscara de tela que se puede comprar en línea o hacer en casa. Estas mascarillas se pueden lavar o reutilizar fácilmente. Trump dijo que el acto es voluntario y él no lo haría. También remarcó que las máscaras médicas deben ser reservadas para el personal sanitario. Si bien desde la OMS aún no recomiendan el uso generalizado de estas protecciones, tampoco descartan la medida. La evidencia es bastante clara de que el uso de una mascarilla en público no necesariamente lo protege a usted, pero si una persona enferma la usa, entonces es menos probable que pueda infectar a otros. Y puede haber situaciones donde usar mascarillas podría reducir la velocidad a la que personas infectadas contagian a otros. El cambio en las indicaciones despierta confusión entre los estadounidenses. Al principio decían que las mascarillas no eran efectivas y ahora de repente es como tienes que usar la mascarilla. Te recomendamos encarecidamente que uses un pañuelo o lo que puedas. Desearía que se expresaran con transparencia sobre por qué se dijo lo que se dijo, en lugar de simplemente cambiar la instrucción y esperar que las personas continúen escuchándolos.
Más allá de estas indicaciones, las autoridades estadounidenses reiteraron la importancia de respetar las medidas de distanciamiento social y de higiene, sobre todo de las manos. Cientos de venezolanos regresan con lo opuesto a su empobrecido país, expulsados de su hogar adoptivo por una cuarentena que les hace imposible ganarse la vida. Los migrantes se quejan de que la gente no les trata igual. Con el coronavirus no es lo mismo, dicen. Yo regresé por la cuestión del coronavirus, que ya no podemos trabajar porque todo el mundo nos reprocha, todo el mundo nos ignora y no vendemos nada. Pues yo pagaba $100 de arriendo y aparte de eso le mandaba a mis hijos en Venezuela, a mi familia, a mis padres, a mi madre. Y ya, como ya veo que ya no hay manera, prefiero pasar trabajo allá con mi familia pues, y estando con mis hijos. Pues. Con el transporte detenido y las fronteras cerradas, los migrantes avanzan a pie con niños en brazos o cargando maletas. El viaje dura entre 2 y 3 semanas. Pese a las dificultades en Venezuela, muchos dicen que al menos allí no tendrán que pagar el alquiler o los servicios públicos y estarán con su familia. Algunos de ellos, en efecto, están retornando a su país de origen por diversas razones. En algunos casos, porque esta pandemia nos está llevando a todos a volver a nuestros hogares. Eso es absolutamente normal, es una conducta racional. 2, algunos de ellos tienen algún familiar que ya esté trabajando y prefieren permanecer en Venezuela y que ese familiar que está trabajando les ayude con algún tipo de remesa. Entonces, hay una multicausalidad alrededor del retorno, pero sí en efecto se ha producido en algunos casos. Sin embargo, con el temor de que el coronavirus se extienda en Venezuela, donde los hospitales carecen de lo más básico, los migrantes enfrentan una bienvenida incierta. En medio de la crisis generada por el COVID-19 en Italia, en la ciudad de Roma completamente desierta, destaca la multitud del mercado de productos locales de Tiburtina, ubicado en la periferia de la metrópoli. Se trata de la llamada compra pendiente, una iniciativa que nació en Nápoles y por la cual los vecinos hacen la compra para aquellos que no se lo pueden permitir, algo que los agricultores de la región de Lacio han emulado para donar sus productos de proximidad. Los productos son todos hechos en Italia, frescos y de calidad, han dicho los organizadores de esta iniciativa. Aquí los clientes pueden hacer la compra para ellos, pero también dejan pagada una bolsa que más tarde se repartirá a los más necesitados en esta crisis. En el mercado, que abrió este viernes por primera vez desde que Italia decretó el confinamiento de su población, decenas de personas hacen cola para poder adquirir los productos de los agricultores locales y tal vez dejar pagado un paquete que después será donado. Con más de 80.000 contagiados y 13.915 muertos, la emergencia sanitaria del coronavirus en Italia se ha transformado en una crisis económica, agravada por el cierre de negocios durante más de 3 semanas y que tiene en vilo a los trabajadores más precarios. La paralización de la producción y comercialización de cervezas como parte de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19 ha sido criticada por miles de mexicanos que aman esta bebida por medio de redes sociales con la etiqueta México sin cerveza. En menos de 12 horas, 2 de las compañías cerveceras más importantes en México, el Grupo Modelo y la firma holandesa Heineken, anunciaron el cierre este domingo 5 de abril de sus plantas de producción en el país, lo que ha sorprendido a distribuidores, vendedores y consumidores. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el promedio de consumo anual de cerveza fue de 68 litros por persona en 2018, 9 litros más que en 2015. Más de 65 millones de mexicanos consumen cerveza, la mitad de la población. Según datos de la Organización Cervecero de México, el sector cervecero en México genera unos 55.000 empleos directos y más de 600.000 indirectos en todo el país. El informe del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas apuntó que entre los productos agroalimentarios más exportados en 2019 fueron la cerveza, con ventas por un valor de $4.857 millones. México decretó la emergencia sanitaria por la propagación del coronavirus, medida que obliga a frenar todas las actividades económicas excepto las consideradas esenciales hasta el 30 de abril. El decreto considera esenciales la producción y distribución de alimentos y bebidas no alcohólicas. Por tanto, en la práctica quedaría prohibida la producción de bebidas con alcohol.
Yo llevo 10 años recogiendo perritos de la calle, sino que antiguamente, pues hace 10 años no conocía lo del Facebook, ni Instagram, no había nada de eso. Entonces se nos acumularon muchos perritos. ¿Sí? Acá los que hay también son perros viejos, perros que por algunas circunstancias no adoptan porque ya están viejos, porque tienen algún problema, porque son muy grandes, porque son criollos, entonces pues nadie los quiere adoptar. Entonces pues acá se recoge un perrito y hasta que, si no consigue hogar, siempre va a estar acá en la casa con nosotros. Bueno, pues eso es totalmente falso, lo de que los perritos, lo único que nos contagian los perros es amor, buenas energías, cosas positivas, eso es lo que contagian ellos. No, pues yo invito a toda la gente que por favor piense, analice, se sensibilice y adopte, ¿sí? Que por favor en estos momentos saben que si adoptan un perro pueden salir 20 minutos al menos a la calle, ¿sí? Entonces saben que si tienen su compañero de vida, que es un animalito, un perrito, pueden salir a la calle, ellos solo nos brindan amor. Si usted llega de trabajar y llega con mal genio, ellos están ahí para curar todas esas heridas del corazón y todo. Entonces pues no abandonarlos, es el mayor error que puede estar cometiendo, perder su compañero de vida, un compañero fiel que nunca le hará ningún daño. Y por mala información, porque el coronavirus no lo prenden ni los perros ni los gatos, nada, eso es solo humanos, nada más. Yo vendo los collares isabelinos para cuando se esterilizan los animales, pero ahorita pues por la situación está muy complicado, pero igual de todas maneras Dios no desampara a nadie y acá sí todos comemos menudencias y nos toca comer agua panela con papas como dice mi esposo, pues se come, acá todos lo que sea comemos, entonces no hay problema, igual como los ve, todos están gordos, bonitos. Katy es venezolana. Katy la recogió mi esposo de una bolsa de basura porque cuando la tiraron sintió que algo lloró y estaba en los huesos. Un venezolano la tuvo 15 días en el apartamento sin agua y sin comida, sola, porque no podía llegar a la casa porque el dueño de la casa no le permitía entrar, pero él tenía el animalito ahí, estaba moribunda y ya, como la ven, está súper bien. Muelas lo recogimos de Ciudad Bolívar, de Caracolí con sus 2 hermanitos ya viejitos. La hermanita tenía un tumor y ella falleció y el hermanito era más viejito y también fallecieron ya viejitos. Bueno, gatos hay 30 y perritos en total toda la casa hay 23. Y en la casa de mi tía tenemos 13. Ante el simulacro y la cuarentena por la crisis del coronavirus, pues la concejal hizo una donatón para recoger recursos y comprar comida para ayudar a los animalitos de calle. Lo que hicimos fue inicialmente ubicar una líder, una proteccionista que nosotros conocemos desde ya hace rato, una en cada localidad. A ella le entregábamos un bulto de comida para perro y uno de gato para que alimentara a los animales en condición de calle. Después comenzaron a llegar muchas solicitudes de gente que tiene refugios, que es rescatista, que tiene fundaciones. Y ese es el segundo recorrido que estamos haciendo, ayudando a estas personas que rescatan de manera independiente, que no tienen ningún apoyo. La mayoría de estas personas se encuentran ubicadas en el sur de Bogotá, en localidades vulnerables como Kennedy, Bosa, San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, Ciudad Bolívar, o sea, casi media Bogotá. Y les estamos llevando este alimento que se ha comprado con los recursos que han donado las personas. Sí, los animalitos de calle dependen mucho de lo que encuentran en la basura, ¿no? O de lo que las personas les dan. Entonces, pues, en este momento en que las calles están vacías, es muy difícil para ellos buscarse su alimentación. Entonces nosotros nos encargábamos de darles en todas las localidades
comida a la mayoría de perros posible y apoyamos personas como doña Hilda que recogen animalitos de calle en condiciones de necesidad y ayudamos a que ellos puedan darle comida. Entonces la gente cree que de pronto los animales transmiten el virus y eso es mentira. No se ha comprobado hasta ahora que ellos transmitan el virus a los humanos. Hay un temor y es que las personas, si esta situación se alarga demasiado, a las personas que no tienen recursos, que trabajan de manera informal, comiencen a abandonar sus animales pues por la situación económica de no tener cómo alimentarlos. No, pues para mí los animalitos son bendiciones, o sea, son angelitos que llegan del cielo para ayudarnos a los humanos. Yo creo que el abandono es uno de los peores maltratos que existe, es una locura, porque los animalitos quedan en riesgo en calle y más si son animales que están acostumbrados a vivir con personas, que salen a la calle muy indefensos. Entonces el abandono para ellos es casi que una pena de muerte para ellos. Bueno, en este momento tenemos 22 perritos, todos en condición de calle, 14 adultos, 8 cachorros, 8 gatos. De los 8 gatos, 3 son de la casa, los otros 5 llegan por las tardes a pedir comida en el techo de mi casa. Silencio, silencio. Bueno, Shaki tiene 3 patitas, esa la rescatamos desde bebé. Le salió un hogar, pero era para una terraza. La tengo acá. Ellos 5 los iban a botar al río de Usme. Y yo sí, a esos 5 son 5. Este es el pitbull agresivo. Siéntese. No, siéntese. Sit. I stay. ¿Qué pasa? Be nice. Stay, good boy. Bueno, Coffee fue mi primer rescate, por él nace el amor inicialmente a los pitbull. Cuando lo recogimos pesaba aproximadamente 15 kilos, demasiado desnutrido. Toda su carita la tiene llena de cicatrices, toda. No tiene un pedazo de oreja, no tiene un pedazo de cola. Y cuando lo recogimos tenía unas laceraciones muy fuertes como con machete. Es un perrito que ha sido un problema, ha sido muy duro con él. Llevo 6 años y medio con él, pero, o sea, con mucha paciencia. Él es agresivo con otros perros, no con todos los otros perros, pero sí con algunos. Y pues nada, el trabajo con él ha sido muy fuerte porque es un perro que nadie quiere ya adoptar. Bueno, se pueden ver afectados por las personas ignorantes que piensan que ellos transmiten el COVID. Pues realmente no lo transmiten, perros ni gatos. Las personas que piensan que porque en la vacuna dice algo sobre el coronavirus los están abandonando, quiero decirle que los invito a que lean un poquito acerca de qué lo transmite y cómo se transmite, para que no crean que ellos son los causantes de esto, porque son los menos indicados y son los más afectados en este momento por la cantidad de abandonos que tenemos. España prolonga el confinamiento hasta el 26 de abril. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, pedirá al Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma. El objetivo es mantener las medidas para frenar la pandemia del coronavirus. Creemos que es el tiempo que necesita nuestro sistema de salud para recuperarse. Es el tiempo que necesita nuestra sociedad para mantener a raya al virus e iniciar la desescalada. Mientras, sin velatorios ni despedidas. Retrasos de 2 o 3 días en entierros e incineraciones en la capital española que en algunos casos superan la semana. Y la batalla de los sanitarios en los hospitales sobresaturados, pero siempre buscando el alivio, ofreciendo comunicación. Se llora lo que se muere y usted está viva. Y cada recuperación celebrada como el triunfo de equipos médicos a plena dedicación. Ay, por favor.
En Sudáfrica avanza el confinamiento general que ha instaurado el gobierno para intentar ponerle freno a la pandemia del coronavirus en el país, que es uno de los que tiene el mayor número de casos en el continente. Y una de las preguntas que se hace el gobierno y la comunidad es qué va a pasar con los miles de habitantes de la calle que ocupan las calles del país. Aquí en Ciudad del Cabo, por ejemplo, el gobierno municipal ha implementado un programa para ellos. Hay cientos de carpas donde estos habitantes de la calle durante el confinamiento van a recibir refugio y comida. Es aquí donde nos encontramos ahora. Otro de los grupos vulnerables es la comunidad de migrantes y refugiados. Hay miles acá en el país y en los últimos días han sido reubicados desde el centro de Ciudad del Cabo a un área a las afueras de la ciudad, donde estarán de manera temporal. Otra de las medidas que ha puesto el gobierno ha sido el despliegue del ejército. Sin embargo, ha habido varios reportes de abuso policial, abuso de autoridad, mejor, a los cuales también la comunidad está tratando de hacer frente a través de iniciativas comunitarias para apoyarse entre vecinos y a los grupos más vulnerables. Hoy es viernes, día del rezo, pero las mezquitas están cerradas como medida de contención del COVID-19. Según las últimas cifras del Ministerio de Sanidad, se han registrado 735 casos en todo el país hasta la fecha. 44 personas han fallecido y otras 49 han sido dadas de alta. Las cifras no son alarmantes, pero sí que son muy estrictas las medidas para poderlas mantener. Las fronteras están cerradas de forma indefinida, igual que los centros educativos y de culto, y todos los establecimientos que no prestan servicios esenciales. Para poder circular por la vía pública se necesita un documento oficial del que puede disponer un miembro de cada familia. Si se salta la cuarentena, se puede pagar hasta con penas de 3 meses de cárcel. La población, aunque más temerosa al drama sanitario que al castigo, ha tomado conciencia rápidamente. No obstante, son muchas las personas que dependen de la economía informal y que cada día ven más difícil resistir sin ingresos ni ningún tipo de ayuda del Estado. ¿Se imaginó alguna vez asistir a una masterclass de cine con el director estadounidense Oliver Stone o con el realizador alemán Wim Wenders o con el actor norteamericano John Malkovich? Pues en tiempos del coronavirus eso es posible. Le Forum des Images, el Fórum de las Imágenes de París, ha decidido subir a su página web, pero también a todas sus plataformas digitales, los videos de todo lo que tiene registro, ya sea masterclass, pero también cursos de cine entregados por historiadores o especialistas sobre la obra, el género o los autores, y de todos los eventos que organiza durante el año. Una buena noticia para consultar alrededor del mundo, pero sobre todo aquí en París y en la región de Aquitania, que comienzan este fin de semana sus vacaciones de Semana Santa, 2 semanas que deberán pasar confinados, así ya lo ha advertido la autoridad, que ha desplegado 160.000 gendarmes en esas 2 regiones para evitar y multar cualquier desplazamiento innecesario de la población. Como resumen, podemos decir que los datos y la tendencia en el día de hoy se mantiene similar a la de ayer. El número total de casos confirmados por coronavirus es de 124.736 personas, lo que suponen 7.026 personas notificadas más que ayer. En base a estas cifras, el incremento en el número de casos es hoy de un 6% respecto al de ayer, y esto confirma un día más la tendencia a la baja que estamos observando en estos últimos días. Y de la misma forma que les comentaba ayer, la misma conclusión se deriva cuando estudiamos los casos hospitalizados y los casos ingresados en UCI. Los casos hospitalizados de las comunidades autónomas que tenemos los datos acumulados y nos permiten calcular estos incrementos. Esta semana estamos alrededor del 10%, incluso hoy en cifras más bajas, respecto a un 20-30% que teníamos las semanas anteriores. Y cuando vemos los datos de los casos que a día de ayer estaban hospitalizados, observamos que hay muchas comunidades que o se están manteniendo o en algunas están realmente ya disminuyendo el número de casos hospitalizados en el día de ayer. Y los datos son similares cuando estudiamos los casos ingresados en unidades de cuidados intensivos. Por otro lado, a día de hoy, el acumulado de personas fallecidas es de 11.744 personas, con 809 fallecidos en el día de ayer.
Y por último, comentar que son ya más de 34.000 personas las que han sido dadas de alta y esto en las cifras de hoy supone alrededor de un 27% de las personas en las cuales se ha confirmado la infección. En los barrios más pobres, militares y policías llevan bolsas de comida y agua potable a los más vulnerables. El 20% de los 32 millones de peruanos aún vive en la pobreza. Pero las finanzas públicas del Perú son sólidas tras décadas de disciplina fiscal y escaso endeudamiento. Ante el estado de emergencia y la paralización de negocios, el gobierno autorizó a los trabajadores a retirar hasta 2.000 soles, unos $571, de sus fondos de pensiones. Hemos hecho un gran esfuerzo para, con recursos del Tesoro Público, atender a las poblaciones más vulnerables. La medida está dirigida a 3 millones de afiliados que dejaron de cotizar en sus fondos de pensiones desde hace 6 meses por estar desempleados. Expertos económicos aprueban el plan de estímulo para evitar, dicen, muertes por la pobreza y la desesperación y prevenir el caos social. En América Latina, la verdad es que no hay ningún país que se le acerque en términos de lanzar un paquete de rescate tan grande, ¿no? Y quizás el siguiente sería Chile, que es de 4,7% del PBI, si más no me equivoco. Sin embargo, las sólidas finanzas públicas de Perú no se ven reflejadas en la débil red sanitaria. De ahí que el gobierno adoptara rápidamente medidas tan estrictas para no colapsar el sistema. Yo anteriormente tuve una enfermedad de la TBC y ahora yo tengo miedo a salir, que me complique la salud sobre todo. Y estoy muy preocupada. No sé qué hacer para poder trabajar, ayudar a mi familia. Sin duda, el golpe del coronavirus se dejará sentir en Perú, pero probablemente saldrá mejor parado de la crisis económica que otros países de América Latina. Si de algo no se puede calificar la alcaldía de Bogotá es de xenófoba. Con los impuestos de los bogotanos, la alcaldía de Bogotá paga con 0 pesos del gobierno nacional, 0. Todo lo paga Bogotá. Todo. Pagamos el nacimiento de los niños venezolanos que nacen en Bogotá. El jardín y alimentación de los niños venezolanos que entran al jardín. El colegio, 26.000 niños venezolanos entran al colegio público de Bogotá pagando 0 pesos. Su alimentación. Lo único que dijimos antier es que qué pena, pero no les podemos pagar el arriendo. No podemos, no se lo podemos pagar a las familias colombianas, menos se lo podemos pagar por impedimento legal, no solo financiero, a las familias venezolanas. Lo único que hicimos fue pedir ayuda, a ver si el gobierno nacional pone aunque sea 1 centavo, para ayudarnos en este periodo de cuarentena a tener más comida, además de la que ya pone Bogotá, y más apoyo para que no expulsen a esas familias de los arriendos en los que tienen. Ayer nos contestaron que no es Migración Colombia la que se va a encargar de eso, sino el consejero presidencial para la migración, que es Felipe Muñoz. Y que con ellos, con ACNUR y Cooperación Internacional, nos van a dar más mercados. Pero que ellos tienen 0 pesos para arrendamiento. Eso fue lo que nos dijeron. Que usemos el decreto que dice que no se puede expulsar a la gente. Es lo único. ¿Qué hemos hecho entonces con la policía? A las familias de San Bernardo, del 7 de agosto, de Santa Fe, que han sacado, hemos sido nuestros gestores y la policía a devolverlos a que los dejen en los sitios donde viven y en algunos casos nos hemos llevado al que lo estaba expulsando. Porque no podemos pagar el arriendo, no se los estamos pagando a los colombianos, menos a los venezolanos. Qué pena que no les podemos pagar eso. Ya pagamos la comida, ya pagamos el nacimiento, ya pagamos el jardín, ya pagamos la escuela, ya damos empleo. Qué pena que lo único que no podemos cubrir es el arriendo. Y para eso pedimos un poquito de ayuda del gobierno nacional, 1 peso aunque sea 1. Porque todas estas otras cosas las pagan los impuestos de los bogotanos sin chistar. Llevamos 3 años pagando eso. A 450.000 personas de Venezuela.
Les pagamos el parto, el nacimiento, la salud, el jardín, la comida, el colegio, y esta ciudad les da empleo. Lo único que estamos pidiendo es que en cuarentena el gobierno nacional, aunque sea, ponga un peso para ayudar con más comida y con arriendo. Lo que nos dijeron es que con comida, algo. ¿Cuántos mercados nos ofrecieron? Este fin de semana se comprometieron a tener entre 20.000 y 25.000 mercados para apoyar a la población migrante aquí en la ciudad de Bogotá, y estamos coordinando para las entregas a lo largo del fin de semana. Las vamos a entregar y le agradecemos mucho al gobierno nacional. Pues 25.000 mercados es mejor que cero. Si no, igual todo nos toca pagarlo a nosotros. Y hay mucha gente necesitando ayuda, es que hay 2 millones de familias, 5 millones de personas en Bogotá están necesitando ayuda. Entonces, lo único que hicimos fue pedir ese favor. Pues, qué pena salir a deber. Qué pena salir a deber. Nacimiento, salud, alimentación, jardín, escuela y trabajo. En lo único que pedimos ayuda fue en el arrendamiento, perdón. Y en un poquito más de alimento que en estos días se necesita. Así que bueno, ahí vamos. Ya son casi 280.000 los casos de coronavirus contabilizados en Estados Unidos, con más de 7.000 muertes, 1.000 más que el día anterior. Las autoridades sanitarias han recomendado el uso de mascarillas en lugares públicos, pero insisten en que no sean de tipo médico, un bien escaso que debe reservarse al personal sanitario. El presidente Donald Trump ha puntualizado que se trata de una medida voluntaria que él por el momento no piensa seguir. Yo mismo no quiero llevar una, lo han recomendado. Me siento bien. No sé, no me veo llevando una. Puede que cambie de opinión. El Ayuntamiento de Nueva York envió este viernes un mensaje de emergencia a los teléfonos móviles en inglés y en español, solicitando personal sanitario voluntario. Este estado junto con Nueva Jersey son los dos grandes focos del virus en el país. Los inversores resistieron bastante este viernes, aunque el Dow Jones acabó bajando un 1,7% en Wall Street. Casi 10 millones de personas han perdido su trabajo en las 2 últimas semanas en Estados Unidos por culpa de la pandemia. A la venta mascarilla de protección contra el coronavirus, agotadas en las farmacias. Es el cartel que se están encontrando en sus calles muchos vecinos de Alcalá de Henares. Y nosotros hoy queremos saber quién está detrás de este número de teléfono. Hola, buenas tardes. La mayoría pues ya se han vendido, más que todas las que tenían filtro. En este momento simplemente me quedan de las más sencillas, pero obviamente pues también sirven. ¿De filtro ya no tienes? No, ya esas volaron enseguida, hermano. Nos ofrece mascarillas quirúrgicas. Son las más sencillas. ¿Son seguras esas? Sí, claro. Son más gruesas, hay unas que son como azulitas que son más sencillas, pero estas son mucho más gruesas. ¿A cuánto las estás vendiendo? Bueno, ahora estoy vendiendo la porcelana más sencilla en 5 euros cada una. ¿Pero cuántas has vendido? No, hermano, cientos. Ya te mando las imágenes, tú decides a ver si son las que pues quieres y de una, tú me dices a tal hora y a tal hora nos vemos. Pues este individuo dice que aunque las ha vendido casi todas, todavía tiene mascarillas. Nos va a mandar al WhatsApp las que tiene disponibles, vamos a ver cuáles son y si podemos quedar con él. Mira, te ha llegado el mensaje. Nos dice que las mascarillas con filtro ya no las tiene. Y las que está vendiendo son mascarillas quirúrgicas que tienen un precio de unos 50 céntimos y las está vendiendo por 5 euros. Es decir, está ganando un 1000% a cada mascarilla. Nos cita en un parque de Alcalá. Hola. Tiene 39 años y es colombiano. Quiere convencernos de que debemos aprovechar la oportunidad. Y aquí no se consigue para nada. No, ahorita pues me están llamando también, voy a ver si pues se logran vender. ¿Estas de dónde son? De Colombia. ¿Te las han mandado de Colombia? Sí, o sea, me las trajo un familiar. Mascarillas colombianas a la venta en un parque de Alcalá. Es el momento de contarle que no somos clientes desesperados. En realidad yo te quería también comentar que yo soy periodista de Telemadrid. Queríamos conocer también la gente que está vendiendo mascarillas así de esta otra manera. La versión del hombre da un giro de 180 grados. ¿Tú llevas mucho vendiéndolas así? No, o sea, poco tiempo la verdad. ¿Y cuántas has podido vender más o menos? Bueno, no muchas. De pronto, unas primeras que de pronto logré obtener, sí, de pronto las regalé. ¿Pero cuántas has vendido? No, hermano, cientos. Tú sabes que estas mascarillas cuestan 50 céntimos.
y las vendes por 5 euros. Es un 1000% más o menos de diferencia. Bueno, puede ser. ¿A ti el coronavirus te ha servido como idea? Y a muchos. Yo sé que a muchas personas, a muchas empresas, incluso porque esto siempre ha sido un negocio. La cuestión de las enfermedades de los virus siempre ha sido un negocio. No todos los superhéroes llevan máscara, pero estos deberían, ya que la que llevan no es suficientemente buena. Estos sanitarios de Nueva York demandan equipos de protección para evitar su contagio y propagar el virus. Es indignante que venga gente a cosernos cosas, a coser mascarillas, a cosernos algún tipo de protección, a hacer cosas de plástico. ¿Esto es lo que estamos haciendo ahora? Quiero decir, esto sería como un soldado que va a la guerra y hace su propia arma de plástico para llevarla consigo. Los sanitarios en primera línea en todo Estados Unidos están igual. Comienza a notarse el peaje de su extenuante y arriesgado trabajo diario. Cada día voy a casa y no he podido ni besar ni abrazar a mi hija en 2 o 3 semanas. Voy a casa, me ducho y me voy a mi propia habitación. Es realmente duro. En el Reino Unido, el ejército se ha movilizado para garantizar la llegada de los suministros a los hospitales, pero el personal sanitario dice que es insuficiente. Nunca en mis pesadillas habría imaginado que no iba a tener una mascarilla quirúrgica en este país. Jamás en mis pesadillas más duras habría pensado que nos sentiríamos inseguros como doctores. En Francia, un grupo de cuidadores ha levantado la voz con una llamativa campaña para señalar lo que significa su falta de protección. Su mensaje: se sienten desnudos en su lucha contra el COVID-19. Voluntarios, transportistas y repartidores a domicilio forman parte del anónimo ejército de ciudadanos que ha mantenido a flote a los 11 millones de residentes de Wuhan durante los más de 2 meses de cuarentena en la ciudad. Cuando el pasado 23 de enero, las autoridades prohibieron que ningún ciudadano saliera y dejaron a los residentes confinados para parar el brote de coronavirus, varias organizaciones comenzaron a crear programas para distribuir material médico, llevar a pacientes a los hospitales o llevar comida a los complejos residenciales. Muchos de ellos trabajaban todavía hoy, cuando los wuhanenses ya pueden pisar la calle si certifican un buen estado de salud, y lo seguirán haciendo después del 8 de abril, cuando la ciudad tiene previsto levantar definitivamente las restricciones impuestas. Desde el comienzo de la pandemia se han registrado en toda China 81.620 casos confirmados, y se han rastreado 710.000 contactos cercanos a estos, de los que 19.533 siguen todavía en observación. Cuando el 8 de abril se levante la cuarentena en Wuhan, la ciudad reanudará la operación de casi 100 trenes de pasajeros que partirán a ciudades chinas como Shanghái, Shenzhen y Guangzhou, entre otras. Con un gesto de solidaridad, el Hotel Intercontinental de Viena, un establecimiento de 5 estrellas, implementó un sistema gratuito de comida a domicilio, que ha tenido una enorme acogida entre las personas mayores. La comida es repartida en carruajes, un inesperado efecto positivo de la pandemia de COVID-19, del que se benefician en Viena cientos de personas mayores que no pueden o no deben salir de sus casas para evitar un contagio. Los encargados de empaquetar y acercar la comida a los ancianos son todos voluntarios que no cobran nada y que trabajan bajo estrictas condiciones higiénicas, vistiendo guantes y mascarillas de protección. Los usuarios, que suelen ser mayores de 70 años o bien personas que están a cargo de ancianos, realizan los pedidos telefónicamente para el día siguiente. La comida es preparada cada día por el personal en las cocinas del lujoso hotel, y en el menú destacan los platillos típicos de la gastronomía austriaca, y suele consistir en un entrante, como es una sopa, y un plato principal, generalmente de carne. En la primera jornada del pasado miércoles, según han detallado los responsables del hotel, se recibieron 170 solicitudes, mientras que este viernes han sido ya 250, y se espera que la semana que viene se llegue a la capacidad máxima de unas 350 comidas. La propagación del coronavirus no solo ha obligado a los estados a cerrar sus fronteras, también barrios han tenido que hacer un cerco de protección para evitar la expansión de la pandemia. Así sucedió en Cuba, en donde las autoridades ordenaron el aislamiento de un céntrico barrio de La Habana debido a la cantidad de habitantes allí diagnosticados con la COVID-19. La zona en la que viven unas 27.000 personas
que se extiende varias calles y colinda con el célebre malecón de la caribeña isla, reporta 8 de los 233 casos confirmados en Cuba. El barrio, que estará en cuarentena indefinidamente, contará con hasta 6 accesos y tendrá restricción en la movilización de transporte público. Dentro de las medidas adoptadas por Cuba, un país con gran afluencia de extranjeros, están el cierre de fronteras aéreas y marítimas, el aislamiento obligatorio de turistas, la cancelación de clases y la cuarentena preventiva para los locales. Además, por lo menos 2.000 personas sospechosas de ser portadoras del virus están aisladas en instalaciones sanitarias, mientras que otras 25.000 siguen confinadas de forma preventiva en sus hogares por tener síntomas respiratorios. Desde hace 3 semanas, habitantes de Cúcuta, en su mayoría de las comunas 2, 3, 4, 5 y 6, han denunciado fuertes olores y una densa capa gris sobre la ciudad. Tras analizar la situación, la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental planteó la hipótesis de que la anomalía en la calidad del aire era consecuencia de la quema de basuras en Ureña y San Antonio del Táchira, en Venezuela. Al respecto, Alejandro García, exalcalde del municipio Pedro María Ureña, explicó que el vertedero de basura que recibe los desechos de los municipios de Bolívar, Junín y de Los Capachos está colapsado y lleva 2 años con un incendio interno permanente. Sin embargo, el alcalde actual de Ureña, John Carrillo, a través de un video demostró que en el vertedero de basura no hay ningún incendio visible. Según los Ministerios de Ambiente y de Relaciones Exteriores, el 28 de marzo se realizó una visita técnica en la que se confirmó que en la zona se realizaron quemas, pero que para la fecha ya estaban controladas. En vista de que se siguieron presentando altos niveles de contaminación en Cúcuta, las autoridades colombianas le solicitaron autorización a la gobernadora del estado Táchira para efectuar una nueva visita técnica a la zona con el acompañamiento de Corponor como autoridad ambiental de la región para verificar las condiciones y, de ser necesario, prestar el apoyo requerido para mitigar el impacto ambiental. Para descartar otras causantes del fenómeno que se evidencia en la ciudad, Corponor adelanta revisiones continuas de otras posibles fuentes de emisión de partículas contaminantes en territorio colombiano. Asimismo, el Gobierno Nacional solicitó el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud y de la Defensoría del Pueblo para transmitirle al gobierno venezolano la preocupación de las autoridades sanitarias por los riesgos que la situación plantea a la salud pública en ambos lados de la frontera. Esto se suma a la difícil situación que atraviesa la ciudad en términos económicos y sanitarios a causa del COVID-19, que a corte del 1 de abril ya deja 12 casos confirmados en norte de Santander. La Unión Europea ha decidido el levantamiento temporal de los aranceles aduaneros y del IVA a las importaciones del tan necesitado material médico y de protección con el que luchar contra el coronavirus, una medida con una duración inicial de 6 meses a contar desde el pasado 30 de enero y que podrá prorrogarse. Necesitamos mucho equipamiento como este que puede ser caro. Por eso hemos aceptado eliminar temporalmente algunos impuestos a la importación de dispositivos médicos y equipamiento procedente de países no comunitarios. En la teleconferencia de este viernes, los ministros de Exteriores de la Unión han acordado la aplicación de la excepción humanitaria para suspender las sanciones a países como Cuba, Venezuela o Irán para que puedan acceder a material sanitario. También han aprobado un plan para incrementar la ayuda financiera a regiones sin recursos que podrían convertirse en fuente de reinfección. Si no resolvemos el problema en África, no lo resolveremos en Europa. África nos preocupa especialmente. Son nuestros vecinos y la pandemia allí podría salirse de control muy rápidamente. En esta lucha desde todos los frentes, la Organización Mundial de la Salud ha felicitado a los países que ofrecen gratis el test del virus y a los que proporcionan atención sanitaria a todos los pacientes, independientemente de su situación económica. Pedimos a todos los países que eliminen las barreras económicas para acceder a la sanidad. Si la gente retrasa o se priva de cuidados médicos porque no puede pagarlos, no solo se daña a sí misma, sino que también hace que la pandemia sea más difícil de controlar y pone en riesgo a la sociedad. Estamos en una recesión mucho peor que la crisis financiera de 2008, ha alertado por su parte el Fondo Monetario Internacional, que dispondrá de una importante suma para ayudar a los países más afectados. Tenemos un fondo de reserva de $1 billón. Estamos decididos a usar la cantidad que sea necesaria para proteger a la economía de las consecuencias de esta crisis. Georgieva se ha referido a esta pandemia como la hora más oscura de la humanidad. En el mundo ya hay oficialmente más de 1 millón de personas contagiadas.
América Latina está preocupada por el incremento de casos de coronavirus, pero otra epidemia azota al continente desde 2019 de forma más silenciosa, el dengue, un virus que ya ha puesto a prueba los servicios de salud de varios países y que hace que se cuestione si algunos estados, tras verse afectados por el dengue, podrán enfrentarse de forma eficaz al coronavirus o a ambos al mismo tiempo. Desde que se elevó la alerta, los médicos han redoblado turnos. Gente de laboratorio, los licenciados de laboratorio, licenciados de enfermería han redoblado turnos por la demanda que hay en los centros de salud y puestos de salud por casos febriles. Aumentó por 6 veces respecto a 2018 y afectó a más de 3 millones de personas. Por número de casos, Brasil es el que concentra la gran mayoría. Pero en proporción a su población, estados centroamericanos como Nicaragua, Honduras o Guatemala registran datos muy elevados. Números que se agravaron por la falta de recursos y acción. Ellos sabían desde el año pasado, desde hace un año, que la problemática existía y si no se tomaron las acciones en forma oportuna. Y lo más doloroso de todo esto es que había insumos, había BTI, había insecticida que incluso se venció. Esta enfermedad, al contrario que el coronavirus, se registra más en las zonas rurales que en las urbanas, pero su expansión por medio de un mosquito está aumentando debido al incremento global de la temperatura. Y ahora, a las dificultades estructurales para enfrentar la epidemia de dengue en América Latina, se añade la del coronavirus. Well, I just don't want to wear one myself. It's a recommendation. They recommend it. I'm feeling good. I just don't want to be doing, I don't know, somehow sitting in the Oval Office behind that beautiful Resolute desk, the great Resolute desk. I think wearing a face mask as I greet presidents, prime ministers, dictators, kings, queens, I don't know, somehow I don't see it for myself. I just maybe I'll change my mind, but this will pass and hopefully it'll pass very quickly. Now, with that being said, if somebody wants to, I mean, most people can just make something out of a certain material. So it's very well designated. It's very simple to do. I won't be doing it personally. It's a recommendation, okay? Días difíciles en Nueva York. La ciudad lidia con una rampante cifra de contagios y un maltrecho sistema sanitario. Este viernes registró la mayor mortandad por coronavirus en un día. New York is in crisis. Nueva York está en crisis. Ayuden a Nueva York y luego desmonten y vayan al próximo lugar. Y así por toda la nación. Había pasado un día desde que el gobernador Andrew Cuomo advirtiera de que solo había respiradores para los próximos 6 días. Ante la escasez de medios, crece la preocupación sobre cómo podrá enfrentar al coronavirus este estado. Esta morgue se encuentra en Brooklyn. Es evidente que están desbordados. Equipada para 60 plazas, están trabajando más de 3 veces por encima de su capacidad, tendencia al alza. Quizás el gobierno pueda ayudarnos para ver la manera de acomodar a los familiares con algo más de tiempo, con algo más de dignidad. Pero a pesar de la gravedad de la crisis, el gobierno federal está lejos de anunciar medidas. Sacarán algún tipo de regulación a este respecto si la gente se lo tolera, pero francamente no creo que sea obligatoria, porque habrá gente que se opondrá. Con la distante respuesta de la Casa Blanca, estados como Nueva York no tienen más opción que continuar luchando por sus propios medios. El gobierno de Argentina ordenó que los bancos abran sus puertas este fin de semana luego de que se registraran aglomeraciones a las puertas de las entidades para poder cobrar jubilaciones y ayudas sociales en pleno aislamiento obligatorio. Los bancos permanecían cerrados desde el 20 de marzo cuando el gobierno dispuso, pero el cierre de las sucursales planteó el problema para aquellas personas, principalmente ancianos, sin tarjeta de débito, para hacerse de efectivo mediante cajeros automáticos y otros medios electrónicos. A ellos se sumaron las millones de personas de sectores vulnerables que cobran ayudas sociales y que tampoco cuentan con tarjeta de débito para cobrar el subsidio.
Por ello, se habían dispuesto que los bancos abrieran sus puertas desde este viernes 3 de abril en sus horarios habituales, pero solo para atender por caja a jubilados y beneficiarios de las ayudas sociales, lo que generó un aluvión de personas a las puertas de las entidades. La escena se ha repetido en diversos puntos del país, personas en su mayoría de edad avanzada, haciendo largas filas desde la madrugada con bajas temperaturas y sin respetar el distanciamiento social que se recomienda para evitar los contagios. De acuerdo con cifras oficiales, Argentina suma 1.265 casos de coronavirus, 37 de ellos mortales y 266 dados de alta, 215 son altas transitorias y 51 altas definitivas. Venezuela movilizará piezas de artillería. Así lo anunció el viernes el presidente Nicolás Maduro al denunciar, nuevamente, supuestos planes para generar acciones armadas contra su país por parte de Estados Unidos y Colombia. En estos días preparan acciones armadas y violentas contra la paz de Venezuela. Lo vuelvo a decir, sé lo que estoy diciendo. Sé lo que estoy diciendo. Maduro hizo el llamado de piezas de artillería en el marco del operativo Escudo Bolivariano, que son ejercicios militares con los que renovó la retórica antiimperialista contra Estados Unidos. Washington amenaza con aumentar las sanciones contra Venezuela y su industria petrolera al acusar al mandatario socialista de narcoterrorismo. Cese al fuego, alto al fuego. Vamos a un acuerdo humanitario. En nombre de Dios. En nombre del pueblo, así lo pido. Al ofrecer un balance sobre los casos del nuevo coronavirus en Venezuela, con más de 150 contagios y 7 muertes, Maduro pidió a todas las fuerzas políticas llegar a una tregua que permita un acuerdo humanitario para enfrentar la pandemia. El gobernante chavista se refería al líder opositor Juan Guaidó, reconocido por medio centenar de países como presidente interino de Venezuela. En esta crisis del coronavirus hay algunos colectivos que se ven más afectados que otros. Es el caso de las personas sin hogar, que por su precario estado sanitario son más vulnerables a la pandemia. Según el Ayuntamiento de París, unas 3.500 personas duermen en la calle, aunque algunas ONG advierten de que esta cifra se eleva a unas 5.000. Este es uno de los principales problemas que denuncia la ONG Médicos Sin Fronteras, que durante la crisis del COVID-19 atienden clínicas móviles a personas sin hogar en las calles de la capital francesa. Le problème c'est que la plupart n'ont pas d'endroit où dormir, donc peuvent pas être isolés et confinés. Il y a eu des mises à l'abri d'urgence qui ont été faites pour beaucoup des gens à la rue, mais il reste quand même pas mal de gens qui n'ont aucun hébergement possible. Las cifras reflejan el elevado número de personas que duermen en la calle. La mayoría son pacientes marginalizados que no tienen acceso a la atención médica. J'ai rien à dire. Après, aux patients, on donne les mêmes conseils qu'à tout le monde, c'est-à-dire respecter tant que faire se peut les conditions Pour les patients, on recommande, s'ils peuvent, de respecter les mesures d'hygiène, mais c'est pas facile quand on vit dans des conditions précaires. Voilà, donc tout ce qui est les mesures de se laver les mains, etc., ça nécessite quand même d'avoir accès à l'eau, accès au savon, ce qui n'est pas le cas partout. Cada día esta clínica ambulante atiende a 40 o 50 personas. Después de realizar una larga cola, primero se enfrentan a una entrevista con la enfermera, quien evalúa si necesitan un examen más en profundidad. En caso de duda, se les toma una muestra y se envía al laboratorio. Sin embargo, el problema de este mecanismo es que los resultados tardan horas en conocerse, mientras estas personas vuelven a la calle. Algunos sanitarios alertan de que durante la pandemia puede haber un deslizamiento de la pobreza a la miseria. Esto se debe, entre otros motivos, a la reducción de la distribución de comida, de las asociaciones caritativas y el cierre de baños públicos. Por ello, el Ejecutivo francés ha abierto 59 centros especializados para personas sin hogar que padecen coronavirus pero que no necesitan ser hospitalizadas. Francia registró este viernes 588 muertos por COVID-19 en hospitales, con lo que los fallecimientos desde el inicio de la pandemia en el país ascienden a 6.507. Francia vivió su día más fatal desde el inicio de la pandemia de COVID-19. Con 588 muertos en hospitales durante las últimas 24 horas, el país marcó un nuevo récord diario en su territorio. Además, con la suma de los 1.416 fallecidos en hogares de adultos mayores desde el inicio del brote, la cuenta de decesos supera las 6.500 personas.
Cette épidémie de Covid-19 est totalement inédite. Esta epidemia es completamente sin precedentes, con miles de casos muy severos y miles de muertes. Todos debemos respetar las medidas de cuarentena, especialmente durante el periodo de vacaciones que viene, y practicar rigurosamente el distanciamiento social cada día. Pese a la grave situación, algunos franceses intentan movilizarse por el inicio de las vacaciones y las autoridades intensificaron los controles. Por su parte, Alemania alcanzó más de 91.000 contagios y ya es el cuarto país con más casos, aunque registra solo 1.275 fallecimientos. Y la canciller Angela Merkel finalizó su confinamiento de 14 días tras dar negativo en los test de coronavirus. Mientras que en Reino Unido, las autoridades inauguraron un enorme hospital en el centro de exhibiciones Excel de Londres, montado en tiempo récord para tratar enfermos de COVID-19. Este es un hospital que nadie hubiera querido nunca y es un testimonio del Sistema Nacional de Salud, de las Fuerzas Armadas y de los cientos de compañías involucradas que en 9 días hemos podido armar este hospital de 4.000 camas. Mientras tanto, Italia y España siguen como los países más golpeados por la pandemia y evalúan extender las medidas de confinamiento al menos hasta finales de abril. A 3.737 ascendió la cifra de personas contagiadas de coronavirus en Chile, a las que se suman 4 nuevas muertes, elevando el total de decesos a 22, al cumplirse un mes desde el registro del primer caso en el país austral. Así lo confirmó el ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich. Los nuevos casos registrados en las últimas 24 horas ascendieron a 333. En cuanto a los nuevos fallecidos, todos correspondieron a mayores de 70 años con enfermedades previas. 3 de las 4 últimas personas en fallecer tenían enfermedades avanzadas y crónicas y no fueron tratadas en unidades de tratamiento intensivo ni conectadas a un respirador mecánico. A nivel regional, Chile permanece como el segundo país con más contagios en Latinoamérica, siendo precedido por Brasil, que cuenta con 8.076 casos confirmados hasta el momento. Sin embargo, el ministro de Salud aseguró que de 9 países que reportan sus cifras de decesos producto del virus, Chile presenta la tasa más baja de letalidad. El jefe de la cartera sanitaria también anunció la implementación de un cordón sanitario con motivo de la celebración de la Semana Santa en todos los puntos de salida de la región metropolitana y en la ciudad de Concepción. La medida, que entrará en vigencia el jueves 9 de abril a las 18 horas hasta el domingo 12 a las 22 horas, busca evitar que los habitantes de ambas ciudades salgan a segundas viviendas. La única excepción se otorgará a aquellas personas que presenten el salvoconducto correspondiente al toque de queda y no al permiso simple que se obtiene en una página web perteneciente a la policía chilena. El tráfico en las fronteras entre los países de la Unión Europea sigue siendo complicado. Los ministros de Transporte acordaron crear carriles verdes para que los productos de primera necesidad pudieran llegar allí donde se necesitan. Pero el sector del transporte denuncia que las dificultades continúan. Si observamos algunos de los puntos críticos entre Hungría y Rumanía, vemos que hay colas de hasta 9 kilómetros, y lo mismo ocurre entre Hungría y Austria. Entre Alemania y Suiza, el tiempo de espera es de 4 horas. Todo esto tiene un impacto en la economía y afecta a los productos perecederos. La Comisión Europea ha pedido que los controles fronterizos duren un máximo de 15 minutos, pero reconoce que el sistema tiene carencias. Hay problemas que surgen y que luego se resuelven porque tenemos una red de puntos de contacto a nivel europeo. Así pues, cuando se observa un problema en un lugar concreto, avanzamos de manera bilateral para analizar lo que sucede y resolverlo en el acto. Algunas compañías de transporte reconocen que la situación ha mejorado si se compara con el principio de la crisis, pero está lejos de ser perfecta. Nuestros conductores tuvieron que hacer colas de hasta 10 o 12 horas en la frontera a principios de marzo. Actualmente podemos decir que el tiempo de espera se ha reducido a 2-3 horas gracias a las nuevas reglas más eficaces que han puesto en marcha los países. Trabajos de desinfección en el barrio de Petare, en Caracas, para evitar la propagación del coronavirus. En Venezuela, la pandemia agrava la crisis económica y social que ya se vive en el país.
A pesar de la cuarentena impuesta, muchos tienen que seguir trabajando para afrontar la situación de emergencia. Y bueno, desde el trabajo, ahorita trabajamos el día a día. Eso es el día a día, eso no es como para estamos trabajando, no es para hacernos ricos ni millonarios, eso es como para trabajar, así llevar el sustento todos los días a la casa. Como les digo, no nos podemos exigentes, sino que damos gracias a Dios que aunque es un bocadito nos llevamos a la boca, pero es difícil. No estamos nutridos como deberíamos estar, pues no, bien alimentados no estamos. Yo vendo combo de estos. Por cada combito me gano 5.000 bolívares. Por lo menos hoy lo que hice, compré 30 de mortadela y compré una pilita de plátano que llevo ahí. Con eso como yo y como el niño hasta mañana que vuelva a bajar a trabajar. Largas filas para adquirir gasolina antes de la cuarentena impuesta por el gobierno de Nicolás Maduro. Venezuela registra 2 nuevos casos positivos de COVID-19 y el número de fallecidos se eleva a 5, según datos del gobierno. La oposición acusa al gobierno de incongruencias en los números ofrecidos. La llegada del coronavirus presenta una amenaza especialmente peligrosa para Venezuela, un país con una economía en ruinas y un sistema de salud ya colapsado. Los contagios y fallecidos por coronavirus en España continúan desacelerándose. Si bien el país se acerca ya a los 12.000 muertos, el aumento de decesos en 24 horas ha decrecido a un poco más del 7%, y se llega así a unos 125.000 contagios en total. Desciende también el aumento de personas hospitalizadas en unidades de cuidados intensivos, de más de un 5% el día anterior, hoy es de menos del 2%, sumando en torno a los 6.500. La Comunidad de Madrid continúa llevándose la peor parte a la cabeza de contagios y fallecidos, seguida por Cataluña. Mientras tanto, durante esta semana han llegado a España toneladas de material sanitario, mascarillas, batas desechables, gafas de protección, test rápidos o respiradores. 36 millones de unidades de material de protección es lo que el Ministerio de Sanidad ha puesto a disposición de las comunidades hasta el momento. A ello se suma el material que los propios gobiernos autonómicos han comprado para reforzar la lucha contra la COVID-19. Así luce la emblemática Plaza Garibaldi en Ciudad de México. El ruido, la música, las trompetas, los sombreros de mariachi y los turistas ya no están. La llegada del coronavirus al país norteamericano hace poco más de un mes ha disminuido considerablemente la afluencia de personas en el centro histórico de la capital mexicana. Pese a la orden de confinamiento dada por el gobierno para evitar la propagación del virus, algunos músicos como Clara Ramírez mantienen la esperanza de encontrar a alguien que quiera pagar por escuchar un mariachi o tomarse una foto. Sí está muy difícil, pues porque nuestro género, nuestra música es casi salones, y nos cancelaron todo. O sea, nos cancelaron salones, bares, discotecas, todos los eventos que teníamos. Todos ellos forman parte de los millones de mexicanos que viven de la informalidad. El trabajo que logran día a día ha sido suspendido en época de coronavirus. Tenemos que salir a trabajar, tenemos que salir a hacer algo por nuestra familia. A ver que el gobierno llegue o un político llegue y me diga, tenga 2,000 pesos, una despensa de 3,000 pesos para que nos traiga 40 días. Los mariachis de Garibaldi se han agrupado para solicitar a las autoridades locales créditos que les permitan cumplir con sus obligaciones sin tener que salir a buscar sin éxito el pan diario. Ya, de esto no nos vamos a morir de tristeza. De acuerdo con cifras oficiales, los casos confirmados de coronavirus en México están cerca de los 1.700 y las muertes ya llegan a 60. Sí ha sido difícil en el tema de abastecernos, abastos se disminuye la gente, ha tocado cargar,
se apaga un poquito más o nosotros mismos cargue, pero tenemos variedad, o sea, podemos estar tranquilos y darle gracias pues por lo menos a Dios que tenemos variedad, que por lo menos tenemos que comer, porque ahorita en algunos países ya no hay, y eso es lo que nos hemos dado cuenta acá en Colombia, que medianamente podemos llevar la situación si hacemos caso. Por lo menos acá sé que puedo llevarles una comida a mis hijos diariamente, poco mucho, pero se les puede llevar algo. La plaza, pues nosotros acá, la Plaza Restrepo, ha estado muy bien adecuada. Ayer una señora dijo que fue chévere, que estábamos organizados. La parte de entrada entran muy poquitos, como ves, entran pausaditos, no hay acumulación, se tienen ya telemetría de las personas a distancia. De entran acá cada rato se suena un timbre, eso me preguntaba la señora que para qué, les dije, para acordarnos a las personas que de pronto estamos ocupadas esto de ir a lavarnos las manos, tenemos un stand donde se lavan las manos. A los clientes y para nosotros les ofrecemos también antibacterial. Acá pues yo estoy llevando que tapabocas, los guantes, cada rato el gel. Cuando llego a la casa lo mismo. De entrada nos estamos echando alcohol, ingresamos, nos quitamos la ropa, dejamos la ropa con alcohol o de una bala esta para lavado, una bolsita se cierra, se echa para lavar, los zapatos se desinfectan y de uno al baño. Empezamos a valorar más el tiempo, las oportunidades, lo que tenemos. Se ve que a veces llevamos un día a día tan de corre que no vemos como lo que a veces nos esmeramos por tener las cosas. En cuanto a mis hijos, pues claro, da miedo a mi familia, que no les pase nada, a valorarlos más, a quererlos más. Ha bajado considerablemente la venta en el sentido de que, digamos, empresas como las de nosotros, que tenemos, como les indicaba anteriormente, pedidos de restaurantes, pedidos institucionales de empresas, se tuvieron que cancelar al 100% debido a la emergencia y ahorita estamos moviendo únicamente domicilios a hogares. Entonces, digamos, en cifras hablamos que se ha bajado un 70% la venta en este momento. Prima, digamos, la salud y la vida de cada una de las personas que laboramos en esta empresa, razón por la cual se ha mirado la posibilidad que en el momento en que haya un agravante de esta situación nos veamos en la necesidad y en la obligación de cerrar. En este momento la economía no está dando para sostenerlo, ¿sí? Nosotros tenemos, digamos, un compromiso con la ciudadanía, un compromiso con nuestros trabajadores, un compromiso propio de abastecer de alimentos nuestra ciudad. Ese compromiso también lo tienen toda la cadena de alimentos que trabajan en las plazas de mercado, ¿sí? Ajeno, digamos, a la parte económica de lo que se esté percibiendo en dinero diario, se está trabajando a pérdida, ¿sí? Porque igual, como le indico, los sueldos se siguen pagando, los servicios, los arriendos se siguen cancelando. Donde esto se alargue, claro, o sea, si en este momento estamos trabajando a pérdida, más plazo, pues más pérdida. De esta línea de montaje de SEAT en Martorell ya no salen coches. La compañía ha transformado el motor de los limpiaparabrisas en uno de los bienes más preciados y escasos en la lucha contra el COVID-19. Un aparato de respiración asistida. Esperan el visto bueno de Sanidad para comenzar la producción a gran escala. La motivación de todas las personas que hemos venido a participar en este proyecto es ayudar
de la manera que sabemos nosotros, que es fabricar en serie un equipo que pueda llegar a salvar vidas. Estos ventiladores son esenciales para aumentar la capacidad de las colapsadas unidades de cuidados intensivos, el auténtico cuello de botella en el tratamiento de la pandemia. Salvarán vidas en el hospital, pero también mantendrán el aliento de una economía que se encuentra en la UCI. El transformar una línea de montaje que fabrica subchasis, una pieza de coches, y poder transformarlo y fabricar respiradores ha sido un trabajo largo y arduo en el que han estado implicadas muchas áreas de la empresa y hemos conseguido hacerlo en un tiempo récord de una semana. Mientras España pelea por asegurar suministros sanitarios en un mercado global saturado por la demanda, el gobierno español ha ordenado la movilización de todos sus recursos nacionales. Esta pequeña empresa de Madrid es uno de los pocos fabricantes de respiradores en España. De la noche a la mañana se ha convertido en una empresa estratégica. Planea aumentar su producción de 10 respiradores a la semana a 200 al día. Las autoridades esperan que la reconversión a una economía de guerra permita conservar puestos de trabajo tras la destrucción de más de 900.000 empleos por el impacto económico de la pandemia. En esta empresa de cosméticos de Madrid, sus 280 empleados han cambiado la producción de crema solar por gel desinfectante. El volumen de empleo ahora es pequeño porque estamos trabajando con proyectos piloto. El tiempo nos dirá cuánto de esa reconversión se va a convertir en empleos y sobre todo en empleos que asociados a la industria, como sabes, son empleos de más calidad. Más que una economía de guerra, es una industria de guerra, porque estamos andando y desarrollando capacidades productivas nuevas para poder autoabastecernos. España se suma a la carrera para abastecer a los hospitales de miles de respiradores, vitales para reducir el número de muertes, que solo en España ha superado los 10.000 decesos. El mercado global de respiradores pasará de los 1.000 millones en 2019 a los 3.000 millones de dólares en 2027. Quizá estos ventiladores sigan salvando vidas y empleos durante la reconstrucción tras la pandemia. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. Tras una polémica que ha durado años, la estatua del mariscal soviético Iván Konev, uno de los artífices de la liberación de Praga de los nazis en 1945, ha sido removida definitivamente este viernes de la Plaza de los Interbrigadistas de Praga. Ahora la estatua de bronce de Konev, centro de reunión cada año de los nostálgicos del comunismo, pasará a engrosar el fondo del Museo de Memoria del siglo XX, según informó un portavoz del Distrito 6 de la capital checa. La estatua de bronce, que se colocó en 1980, muestra al mariscal con un ramo de flores de lila en la mano, la manera de cómo se dio la bienvenida y agradeció a los efectivos del Ejército Rojo que entraron a Checoslovaquia para liberar al país de los alemanes. Pero desde la caída del régimen comunista en 1989, esta estatua se ha convertido a menudo en diana de actos vandálicos. En 2018 apareció cubierta de pintura rosa, lo que obligó al consistorio a montar una mampara de protección. Eso produjo un acalorado debate ciudadano, al que se sumó la diplomacia rusa, que criticó la ambigüedad de los políticos checos que en su opinión luchan contra los símbolos que vencieron al fascismo. La cifra de fallecidos por coronavirus en Ecuador ascendió a 145, lo que representa 25 decesos más en las últimas 24 horas. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud, hay además 101 fallecidos probables por COVID-19 a nivel nacional. La mayor parte de los fallecidos por COVID-19 está en la provincia del Guayas, que afronta una compleja situación sanitaria y en donde el gobierno ha concentrado una fuerza de tarea para el levantamiento general de cadáveres en domicilios. Ello luego de que ciudadanos se volcaran a la prensa y a redes sociales a denunciar la falta de levantamiento de cadáveres, por lo que decidieron convivir días con ellos en sus hogares. Los datos oficiales revelados dan cuenta de que el número de contagiados también aumentó en 205 y la cifra ascendió a 3.368, en tanto que los casos con sospecha son 3.661 y los descartados 3.288. De acuerdo al ministerio, 6 personas recibieron el alta hospitalaria en las últimas 24 horas, con lo que esos casos llegaron a 71 a nivel nacional. Ante el crecimiento de los contagios, el gobierno ecuatoriano extendió la suspensión de la jornada laboral presencial hasta el 12 de abril, privilegiando el teletrabajo, con excepción de sectores estratégicos cuya actividad no tiene variación.